No cabe duda que en cuestión de democracia, es decir, la elección de las autoridades que gobiernan un pueblo, no existe perfección. Ni siquiera ha habido desarrollos en la antigüedad con respecto a este tema. Recordemos que a principio de los orígenes de este mundo, ¿quién era el que gobernaba? ¿Quién era la autoridad? Pues el más fuerte. Posteriormente vinieron los reinos en los que algunas familias, creyéndose con el derecho de poder ejercer poder sobre los demás, pues la humanidad pasó muchos años bajo este sistema. Los famosos reyes, que incluso algunos de ellos, como los franceses, se decían que eran descendientes de Dios. Y bueno, en la época medieval, a finales de ella, vino el renacimiento y vino el florecimiento de una serie de ideas, una serie de inventos, que la humanidad dijo, bueno, que no va a gobernar el más fuerte, ni siquiera aquel que tiene linaje, sino que el que gobernara tiene que ser aquel que la mayoría así lo decidiera. Y así nace la democracia. Sin embargo, esto, pues en los últimos años, ha sido degenerada por las mismas ambiciones de los protagonistas. Y esto viene a propósito ahorita de lo que está sucediendo en nuestra República Mexicana. Como sabemos, actualmente están en disputa 12 gobernaturas. Y dentro de ellas la mayoría de los protagonistas, en lugar de hacer propuestas, en lugar de respetar al rival y de realmente procurar tener acciones, programas, de hacer algo por la comunidad, tratan de fincar su triunfo y minar al contrario a base de denostarlo, de agredirlo, de denigrarlo. Es decir, se ha dicho que últimamente estas campañas, en muchas de ellas, hay una guerra de lodo. Y esto es particularmente en algunos estados, en especial Veracruz. Ahí, como sabemos, Veracruz es la tercera entidad de la República que tiene más población y por lo mismo más electores. Después del Estado de México, que es el más grande en la población, en esto federal, es Veracruz, la tercera entidad en donde la población es muy importante en las elecciones, no solamente en su estado, sino a nivel nacional. Actualmente ahí hay dos contendientes, Héctor Yunes Landa y un primo de él, que es precisamente Miguel Ángel Yunes Linares. Por cierto, son primos, hermanos, y los dos han dejado un nuevo parentesco y se han dado hasta con la cubeta, acusados de actos de corrupción, en fin. De tal forma que actualmente, según las encuestas, casi están empatados. Y hay un tercer aspirante a la gobernatura, promovido por el partido del Movimiento de Renovación Nacional, Morena, cuyo líder es Andrés Manuel López Obrador. Y también ahí existe también una guerra de lodo, no precisamente entre el candidato y los demás, sino entre los propios hermanos. Sucede que Arturo López Obrador, un hermano menor de Andrés Manuel, está apoyando al PRI y ha también denostado, ha dicho que Andrés Manuel López Obrador es un cacique de su partido, es dueño de su partido y que se creó un Mesías. A su vez, López Obrador el día de ayer antier, a través de los medios, ya hasta desconoció el parentesco con su hermano, diciendo que hermanos como él definitivamente no tiene. Esto ha degenerado la política y nos ha llevado a un hartazgo en la comunidad, en los votantes, de tal forma que eso ha propiciado que los partidos políticos actualmente están ya muy desprestigiados. Y no solamente los partidos en sí como instituciones públicas, sino los propios candidatos y sus líderes, porque recordemos, lo hemos dicho muchas veces, que las instituciones
no son las que se corrompen las personas que las dirigen. Y bueno, no sabemos qué vaya a pasar en Veracruz, pero por lo pronto con esa guerra de lodo, definitivamente nada bueno saldrá. Ojalá dentro de estas descalificaciones, ataques, pues por lo menos haya civilidad y no vaya a haber algunos problemas que lamentar el próximo 5 de junio, que ya es precisamente de este domingo que viene en 8 días. Otro acontecimiento que no podemos dejar de comentar es lo que pasó en una comunidad, en un municipio de los Altos de Chiapas, llamado Chinalco, en donde un grupo de personas pertenecientes a un partido, sucede que en las elecciones pasadas una mujer indígena ganó la elección, y esta persona incluso está preparada, tiene un posgrado, parece que es licenciada en Derecho, pero como en esas comunidades tienen sus tradiciones y costumbres, no aceptaron que una mujer los gobernara, y para ello han estado pidiendo en días anteriores, más anteriores, la decisión de esa persona para poner a un hombre, a un varón. Y el argumento que han tenido estas personas, los habitantes de Chinalco, que está cerca en los Altos de Chiapas, como decíamos, cerca de San Cristóbal de las Casas, pues no aceptaron a esta persona, de tal forma que tiene semanas a que tuvo que abandonar su comunidad, ella junto con una serie de personas, puesto que hasta amenazas de muerte. Y lo que sucedió fue algo tremendo. Sucede que hace 2 días secuestraron a 2 diputados del Congreso local de Chiapas, uno de ellos presidente del Congreso. Los secuestraron y llevaron a la comunidad, los mancillaron, los exhibieron, los denigraron, los vistieron como mujeres y tuvieron que obligarlos, porque se vio en las tomas, a declarar que estaban de acuerdo con la postura de estos indígenas y que ellos respaldaban su movimiento y que estaban de acuerdo con ellos. Desde luego esto se hizo seguramente bajo amenazas de muerte. El presidente del Senado, Roberto Gil Suárez, condenó esta situación. No es posible exigir un derecho violando la ley, cometiendo un delito. Y lo más extraño es que precisamente las autoridades de Chiapas, por lo menos no hemos oído ahorita que el gobernador o el procurador de justicia del Estado diga algo al respecto. Esta situación no puede permitirse, no puede quedar impune, porque imaginémonos estas personas, efectivamente, que ya validaron precisamente. Sucede que la persona que es Rosa Pérez Pérez, que fue la candidata electa, tuvo que renunciar seguramente por presiones del propio gobierno del Estado, y posiblemente se presume que amenazaron de muerte a estos diputados. Y estamos suponiendo también, no se ha dicho nada, que para tratar de evitar, ¿verdad?, un homicidio de esta naturaleza, seguramente obligaron a la presidenta municipal no a renunciar, porque los cargos de un policía no son renunciables, a pedir licencia definitiva al cargo. Y esto, como digo, tendrá que castigarse. De lo contrario, esto podría generar un ejemplo a seguir por otros municipios, otras personas, y simplemente pues tomar las acciones de esta naturaleza, cometer un delito para lograr los propósitos y para invalidar un proceso definitivamente democrático, que es la única forma de llegar al poder. Esto, esperemos pues que las autoridades por lo menos manifiesten algún repudio, sobre todo las autoridades de Chiapas, el propio gobernador, porque, insisto, si esto no se pone en un castigo ejemplar, pues las cosas se pueden repetir. Recordemos que la ley penal, la aplicación de las penas a los delincuentes, a los que se les demuestra algún delito, aparte de castigarlos física y mentalmente a las personas que infringen la ley, sobre todo la aplicación de la ley se hace también en otro sentido, para tratar de disuadir a las gentes que esas conductas no se repitan. Es decir, son medidas ejemplares para disuadir, ¿verdad?, que las gentes pues cometan los delitos, porque saben de antemano y deben de estar bien concientizadas de que tienen que recibir un castigo.
Y de no darse este castigo, pues además de no inhibir las conductas indebidas, puede ser que propicien esto para cometer los delitos. Entonces, esto es lo que pasó en Sinaljó. Realmente es un acto amoreable, es un acto, no es posible que esta situación quede impune. Y bueno, en México sabemos que de repente la autoridad, por cuestiones políticas o alegando ciertas situaciones, deja de aplicar la ley. Y volviendo también a la situación que está haciendo con los maestros, que precisamente ahorita están violentando el orden, el tráfico, están violentando los derechos humanos de la gran población que radica en la Ciudad de México, y no se ha hecho nada. Esperemos pues que se aplique la ley, que sea sin distingos y que no tenga bien las cuestiones políticas o religiosas, porque también en Sinaljó parece ser que hay problemas ahí entre las distintas religiones, y que eso pudiera generar, insisto, que se repitan estas conductas. Ojalá pues es que la violencia no sea un elemento para poder lograr derechos. Un derecho se ejerce con propiedad, con respeto, siguiendo las reglas que nos marca la propia ley. Y bueno, recordemos que aquí en Tejupilco hace muchos años, en el 90, también se lograron unos privilegios, amenazando, tomando la presidencia y haciendo actos vandálicos. De ello tenemos ya un conocimiento. Esperemos pues que la violencia no sea un factor determinante para lograr derechos, porque de lo contrario sería a base de delitos el lograr una serie de privilegios que la ley no debe de conceder. Esperamos pues que las autoridades de Chiapas, la propia Procuraduría General de la República, el propio gobierno federal, por lo menos manifiesten y sobre todo digan qué acciones van a tomar para castigar este tipo de delitos, porque de lo contrario, insisto y repito, puede resultar contraproducente, ya que esto alimentará el ánimo de muchos para lograr este tipo de situaciones a base de delinquir. Gracias, buenas noches.